Durante los últimos meses hemos estado viendo en nuestro país la escasez de combustible. Y seguramente aquí los que trabajan con movilidad pues han tenido que hacer filas largas para poder abastecerse con gasolina o diésel. Por otro lado, hemos visto muchas cosas a nuestro alrededor, o las frutas, las verduras, los alimentos han empezado a subir. Y pareciera que el dólar es tan inestable que nos hace asustar. Estaba llegando a 15, ha bajado hasta 6,88 este último. Y no sabemos qué está pasando realmente. El día lunes salió en las noticias que a nivel mundial cayó la bolsa de valores. Es decir, hubo un balance económico, un déficit en aquellas personas que invierten grandes cantidades de dinero. La economía ya no es estable en nuestro país. Posiblemente nos va a tocar vivir días difíciles. Pero por otro lado, hermanos, vemos a nuestro alrededor la injusticia, la decadencia moral de este país. Prendemos las noticias, encontramos ahí asesinatos, violaciones, raptos de niños, adolescentes, jóvenes, y eso se hace cada vez más común en nuestro país. La maldad sigue creciendo, la injusticia sigue aumentando y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Los malos prosperan, los cristianos están sufriendo. ¿Qué está haciendo Dios? La iglesia parece también haber perdido su rumbo, su propósito. Vemos cada vez dentro de las iglesias evangélicas inmoralidad. Creyentes que se están enfriando y están empezando a vivir igual que el mundo. Muchos están siendo capturados por esas nuevas filosofías motivacionales. Están haciendo creer a muchos cristianos que la felicidad, la riqueza y los bienestares son el todo en este mundo. Dentro de las iglesias se está perdiendo el temor a Dios. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué el mundo cada vez está así? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y saben, hermanos, esa es la pregunta de Habacuc. Habacuc también se encuentra en un contexto difícil donde la injusticia está creciendo y Habacuc se pregunta, ¿dónde está Señor en medio de esta injusticia? Israel en este momento ha sido invadido por los asirios. Ustedes recordarán que después del reinado de Salomón, la nación de Israel se divide en dos. Por un lado, con 10 tribus, Israel, y por otro lado, con 2 tribus, Judá. Israel en este momento, cuando Habacuc está escribiendo esta visión, ellos están completamente invadidos por los asirios, porque los israelitas habían cometido pecado contra Dios. Pero por otro lado, Judá, donde se encuentra en Jerusalén el templo de Dios, también se están pervirtiendo y se están rebelando contra Dios. Y Habacuc está ahí en Judá. Habacuc está viendo toda la corrupción, la decadencia de los reyes. Posiblemente Joacim es el rey, ahora que está gobernando en Judá. Y en 2 de Reyes capítulo 23, versículo 27 nos dice que este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y cuando un rey se corrompe, el pueblo se corrompe. Y Habacuc está viendo todo esto. Y Habacuc se pregunta a sí mismo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que tu pueblo se está corrompiendo cada vez más? Señor, ¿cuándo vas a reaccionar? Pareciera que Dios ha guardado un silencio. Ustedes pueden ir al capítulo 1, versículo 2, dice, ¿hasta cuándo, dice Habacuc, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver esta iniquidad y haces que vea molestia? Habacuc, hermanos, emocionalmente está totalmente perdido, está confundido, no sabe qué es lo que está sucediendo y parece que está perdiendo el sentido. ¿Dónde está Dios en toda esta injusticia?
El versículo 3 del capítulo 1 al versículo 4 nos describe el estado espiritual en el cual se encuentra Israel. Israel parece que está siendo destruidos se están destruyendo entre ellos, hay violencia entre ellos, hay problemas. La ley de Dios ha sido hecho a un lado, la injusticia está creciendo. Ya no hay el sentido de hacer lo correcto ahí en Judá. Entonces, en medio de esa pregunta, Habacuc escucha a Dios. Dios responde. En el versículo 5 al versículo 11 encontramos la respuesta de Dios. Y cuando Dios le responde a Habacuc, Habacuc está más confundido. Porque Dios le dice, ¿sabes, Habacuc? Voy a hacer justicia. Voy a cambiar el corazón de Judá. Voy a hacer que ellos vuelvan a mí. Pero ¿sabes cómo lo voy a hacer? Voy a enviar a una nación mucho más malvada, mucho más perversa, para que haga justicia con Judá. Miren en el versículo 7 lo que dice Dios a Habacuc. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Quién podría creer? Dios. Habacuc dice, ¿cómo es posible? Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios puro, tú eres un Dios limpio, dice en el versículo 12 al 17 Habacuc. ¿Cómo puedes utilizar a una nación mucho más malvada que nosotros para que venga y nos esclavice a nosotros? ¿Cómo puedes hacer justicia de esa manera, Señor? Habacuc está más confundido todavía. Y Dios tiene que seguir respondiendo para transformar esa idea que Habacuc tiene de Dios. Y cuando Dios le dice de que va a hacer su obra, va a purificar a su pueblo a través de una nación malvada, Habacuc empieza a entender de que este Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Miren en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1, dice, ahora Habacuc, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc ahora dice, está bien, Señor, no entiendo completamente cómo tú obras, tú eres soberano, así que yo esperaré en Dios. Y Habacuc y Dios va a responder en el capítulo 2, versículo 2 al 5, y le va a decir, mira Habacuc, aquellos que van a sobrevivir a este exilio, aquellos que van a sobrevivir en medio de todo esto que va a venir a Judá por los babilonios, versículo 4 del capítulo 2 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y este pasaje ustedes pueden recordarse que está en el Nuevo Testamento, Pablo lo repite por lo menos 3 veces. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes van a resistir a tal exilio? ¿Quiénes van a resistir a tal ataque? Aquellos que confían en Dios. Ellos sobrevivirán. Pero además, Dios dice que hará justicia contra esos caldeos, contra esos babilonios que va a venir sobre Judá. En el capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo 19, Dios describe lo que va a hacer con los babilonios. Es decir, Judá va a ser purificado por una nación mucho más malvada, pero ¿sabes, Habacuc? Esta nación no va a quedar libre. Esta nación también va a ser castigada. Y en el versículo 6, versículo 9, versículo 12, versículo 15 y versículo 19 nos describe los oráculos de maldición. Dios va a juzgar Babilonia. Dios no va a quedar libre de todo ese mal que va a hacer. Y por la historia sabemos, hermanos, que Dios usa después a los medos y a los persas para hacer justicia contra los babilonios. Nadie escapará del juicio de Dios, le dice Dios a Habacuc. Entonces Habacuc, en el capítulo 2, versículo 20, cambia totalmente. De estar confundido, ahora a estar asombrado. ¡Wow! ¿Quién es este Dios que yo pensaba que estaba en silencio?
Dice el capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc pasa de estar confundido, ahora estar asombrado de este Dios. Y eso nos introduce, hermanos, al capítulo que vamos a estar viendo, capítulo 3, versículo 1 al 19. Y en este capítulo, hermanos, es una respuesta de Habacuc en adoración, una respuesta de asombro, de confianza firme en Dios. Es un salmo que posiblemente lo cantaban los judíos constantemente. Este es un cántico. Y en este cántico Habacuc lo que va a hacer es exaltar al Dios de gloria, quien va a vencer a sus enemigos y a la misma vez va a proteger y va a fortalecer a su pueblo. Y ese es el tema de este capítulo 3. Es una oración apasionada por el Dios de gloria que ha de triunfar sobre sus enemigos, fortaleciendo a su pueblo. Y por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza, hermanos, es el triunfo del Dios de gloria. El triunfo del Dios de gloria. Para que podamos comprender todos estos pasajes, vamos a dividirlo en tres partes. Del versículo 1 al versículo 10, Habacuc nos va a describir la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta este Dios glorioso? Del versículo 11 al versículo 15 vamos a ver la victoria del Dios de gloria sobre sus enemigos. Y del versículo 16 al versículo 19 vamos a ver la confianza de su pueblo en el Dios de gloria. Así que vayamos a nuestro texto, hermanos. La manifestación de la gloria de Dios. Habacuc, después de tener ese diálogo con Dios, de estar confundido, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? Ahora se encuentra totalmente sorprendido. En el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sehionot. ¿Pueden ver esa palabra que es muy difícil de pronunciar? Esa palabra Sehionot, hermanos, da la idea de que esto es un canto. En los Salmos encontramos en el capítulo 7 esta misma palabra. Y lo que da la idea de esto es que el que está orando o el que está cantando esto lo está haciendo con mucha pasión, con mucha vehemencia. Ya no está confundido Habacuc, ya no está dudando de Dios. Ya no está diciendo cómo nos va a librar Dios, sino él está completamente convencido de que Dios va a triunfar sobre sus enemigos. Habacuc ahora no está con la cabeza en los suelos, lamentándose de la injusticia que hay a su alrededor. Ahora él está con los ojos hacia el cielo, asombrado del Dios soberano y de su plan. Miren el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, y cuando escuchamos la palabra de Dios, esta es la reacción, y temí. El temor que aquí nos describe de Habacuc, hermanos, no es un temor de miedo. Habacuc no está temblando, yo más voy a ser consumido por este Dios. No, este es un temor de asombro, este es un temor de reverencia a este Dios. Habacuc no solamente está confundido en lo que Dios ha hecho o cómo va a hacer, sino él está completamente asombrado de este Dios. Sabe que este Dios no va a dejar libre a nadie. Y por eso, ¿saben lo que va a decir Habacuc? Habacuc le dice a Dios, Dios, apresúrate en hacer esta justicia, apresúrate en hacer esto, pero en medio de esa aflicción, no te olvides de tu misericordia. Versículo 2, dice la segunda parte, aviva tu obra, es decir, haz de una vez lo que tú me has dicho, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero cuando vengan los caldeos y nos saqueen, maten a nuestros familiares, destruyan el templo, en medio de toda esa injusticia, le dice, acuérdate de la misericordia. Hermanos,
el discernimiento de la verdad de Dios, de cómo Dios actúa, aumenta y fortalece nuestra fe. Si nosotros no comprendemos el actuar de Dios en medio de las circunstancias difíciles, vamos a estar como Habacuc en un principio. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? Pero cuando nosotros comprendemos el actuar de Dios, entonces aumenta nuestra fe y se fortalece. Muchas veces cuando no comprendemos ciertas circunstancias difíciles y empezamos nosotros a desanimarnos y a preguntarnos por qué Dios no está actuando. Y cuando empezamos a vivir de esa manera es porque no estamos meditando en el plan soberano de Dios. Hermano, la forma como Dios actúa no tiene que cuadrar con nuestra lógica. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Él es soberano. Habacuc está confiando en Dios, en su palabra. Es consciente de todas las injusticias, de todas las maldades que vendrá sobre Judá. Habacuc es consciente de que él mismo sufrirá el ataque de los babilonios. Pero él, siendo consciente de que él sufrirá, él eleva su confianza a Dios para permanecer fiel a Él. ¿Sabes de qué manera lo hace? Él recuerda la manifestación gloriosa de Dios. Él recuerda al Dios todopoderoso que libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Y cómo Dios había llevado a esta nación a través de muchas batallas, de muchas guerras, a conquistar la tierra prometida. Miren el versículo 3 del capítulo 1. El capítulo 3 de Habacuc, el versículo 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Hermanos, Temán, Parán, en el versículo 7 hay otros dos pueblos, Cusán y Medián, son lugares alrededor del monte Sinaí. Y de manera especial es Dios nuevamente recordándole a Habacuc de que en esos lugares Él había mostrado su gloria. Él había hecho muchas señales y maravillas. Así que Habacuc nos está recordando hacia allá. Pero hay algo interesante ahí en el versículo 3. Habacuc comienza diciendo: Dios vendrá. O sea, hermanos, Habacuc está diciendo: recordamos el pasado para lo que va a venir en el futuro. Lo que pasó en el pasado, lo que Dios hizo en el pasado, eso pasará en el futuro. Así como en el pasado Dios derramó su juicio sobre Egipto, sobre todos los malvados que estaban en contra del pueblo de Dios, así vendrá Dios en el futuro con un juicio sobre todos sus enemigos. Así que nos describe Habacuc el futuro recordando el pasado. Y ese es un ejercicio, hermanos, sencillo que nosotros podemos hacer todos los días. ¿Cuántos de nosotros, para sentirnos un poco feliz, recordamos ciertas situaciones que hemos vivido en el pasado? Nos da alegría y gozo. Pero a la misma vez, cuando recordamos ciertas situaciones difíciles, en el presente nos trae tristeza. Ese es el ejercicio que está haciendo aquí Habacuc. Mira el futuro recordando el pasado. Y si ustedes tienen la Reina Valera, ahí hay una palabrita Selah. Recuerden que esto es un cántico. Y normalmente en este cántico, cuando aparece un Selah, es como si hubieran cantado una estrofa. Y ahora esa palabra Selah dice: ahora piensen, mediten. El Dios Santo vendrá a purificar de todo mal. Medita, piensa. Algunos comentaristas dicen cuando aparece Selah es cuando nosotros, por ejemplo, cantamos, ¿no? Terminamos una estrofa y luego empiezan a tocar solamente los músicos para poder entrar a otra estrofa. Esa es la idea. Y cada vez que canta, ¿no? Aquí aparece un Selah después de una estrofa para decirnos: piensa, medita.
El Dios de gloria se manifestó en el pasado, destruyó a sus enemigos, así vendrá y destruirá a todos sus enemigos. ¿Y cómo vendrá este Dios en el futuro? Del versículo 3, la segunda parte, hasta el versículo 7, nos muestra que Él vendrá en su gloria. Dice el versículo 3, la segunda parte, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salieron de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y toda esta descripción nos recuerda, hermanos, el monte Sinaí. Cuando Israel estaba frente a la montaña y Moisés va para recibir los 10 mandamientos, empieza a haber truenos, terremotos, relámpagos, humo en el monte. Y el pueblo le dice a Moisés: Moisés, anda tú, porque si nosotros nos acercamos vamos a morir. Eso se encuentra en Éxodo 20, 18 al 19. Habacuc, hermano, como un buen profeta, un buen conocedor del Antiguo Testamento, está describiendo justamente lo que pasó en ese momento. Los cielos se llenó de su gloria. La tierra está alabando, se estremece. Eso describe la manifestación del Dios glorioso. Habacuc dice ahora que este Dios se presenta de esa manera, y este Dios es temido por todos, por lo que Él hace. Miren el versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Y esto es nuevamente una descripción de cómo Dios envió las plagas a Egipto para liberar a su pueblo. La última plaga fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice: no había casa donde no había muerto. En cada casa en Egipto había uno que había muerto. Y Dios había hecho eso. Dios había derramado su justicia con muerte de sus primogénitos en Egipto. Y todo eso manifiesta nuevamente al Dios de gloria. Todas las naciones, después de que Dios liberó a la nación de Israel, todas las naciones temblaban delante de Él. Todos decían: su Dios los libró con señales, con portentos sobrenaturales. Además, hermanos, la misma naturaleza temblaba delante de este Dios. Miren el versículo 6 y 7, Habacuc describe eso. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes, las naciones. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, y las tiendas de la tierra de Medián temblaron. Delante de este Dios, todos temblaron, porque Dios hizo grandes señales al liberar a la nación de Israel. Y miren ahí en el versículo 6, la última parte dice: sus caminos son eternos. Es decir, no cambiarán. Dios no cambiará lo que Él está diciendo. Si Él ha destruido a sus enemigos en el pasado, Él va a destruir también en el futuro. Todos temblaron ante este Dios de gloria cuando Él se manifestó. Ahora, en el versículo 8, Habacuc se dirige directamente a Dios y describe su ira. Hermanos, Dios tiene ira. Y este es un tema, hermanos, que no se escucha hoy en día en muchas de las iglesias. Ya muchos han dejado de predicar que Dios está airado con el pecador. Los sermones de hoy en día están basados en el amor, en la misericordia, en la compasión de Dios. Y eso es verdad. Dios es amor, Dios es compasivo. El día de ayer expusimos el amor de Dios y cómo Él manifestó su amor por nosotros. Eso es verdad, pero también es verdad que Dios se enoja. Y Dios es un Dios de ira, que hace justicia.
Y Habacuc habla justamente de ese atributo aquí. ¿Qué dice Habacuc de la ira de Dios? Versículo 8 dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Y esta nuevamente es una referencia cuando Dios a través de Moisés abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Pero cuando los egipcios estaban yendo detrás del pueblo, ¿qué pasó? Las aguas volvieron a normalidad. La ira de Dios se había derramado a través del agua del mar y cayó sobre los egipcios. Y al final, ahí dice: cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Y la idea de esto es que Dios no necesita recursos humanos para hacer su obra. No necesita que alguien le ayude para que Él haga justicia. Esta imagen de carros, de caballos, da la idea de un guerrero que está detrás de todos sus enemigos y va a destruirlos. Es Dios, como en el Antiguo Testamento se le conoce, el Dios de los ejércitos, derramando su ira sobre sus enemigos. Por otro lado, hermanos, este juicio con ira, nos dice Habacuc, que es segura. Habacuc no está dando una posibilidad. No, esto es seguro, dice el versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco. Es como si alguien está mostrando su arco para lanzar la flecha. Los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. Los juramentos en esa época, hermanos, era algo que no se podía cambiar. Si alguien juraba por hacer algo, lo hacía. Habacuc está diciendo que Dios está hablando muy en serio. Va a destruir a todos sus enemigos, así como lo hizo con los egipcios. Nuevamente encontramos ahí esa palabra Selah. Medita, piensa. Dios va a destruir a sus enemigos. Y aquí podemos hacernos una pregunta cada uno de nosotros con toda sinceridad. ¿Soy yo un enemigo de Dios? ¿Soy yo un enemigo de Dios? Santiago dice en el capítulo 4, versículo 1, que todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El Selah ahí está para que tú pienses con toda seriedad en tu vida. ¿Soy yo un enemigo de Dios? Si tú eres un enemigo de Dios, no tienes ninguna posibilidad de ganarle a este Dios. Este Dios vendrá con su ira, con su juicio, y dice que va a destruir a todos sus enemigos. Esto es lo que pasó con los egipcios. Ellos quisieron ir en contra de su pueblo, pero ellos fueron avergonzados. Y Habacuc está viendo a los babilonios. Van a venir los babilonios aquí a Judá. Nos van a desterrar, van a destruir nuestras casas, van a despojarnos de todas las cosas que tenemos, van a destruir el templo de Dios. Habacuc está recordando, no importa, Dios hará justicia con ellos, porque son sus enemigos. Miren la reacción de toda la tierra. Versículo 9 dice al final: henchiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor las montañas. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Hermanos, no hay otra forma como reaccionar delante de un Dios airado que está comprometido en hacer justicia. Temblar de miedo. Porque el Dios de gloria se va a manifestar con su ira y va a destruir a todos sus enemigos. Ay de aquel que quiera altercar contra Dios. Ay de aquel que quiera hacerse la burla de este Dios. Ay de aquel que quiera ser un hipócrita diciendo que cree en Dios y caminando como este mundo. Ay de aquel que quiere jugar con Dios.
Ay de aquel que rechaza a Cristo una y otra vez. Debería temblar toda aquella persona que va en contra de Dios y su pueblo, porque Él vendrá, dice, con ira y juzgará a sus enemigos. Habacuc, hermanos, no solamente está pensando en la invasión de los babilonios, no. Habacuc también está pensando en que este Dios hará justicia con todos aquellos que se rebelan contra Él. ¿Recuerdan el versículo 3? Dios vendrá. El Señor Jesucristo dijo antes de ascender a la diestra del Padre: yo vendré así como yo me estoy yendo. Y Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que este Cristo que vendrá nuevamente de los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo es amor en este momento. Cristo está abriendo todo el momento sus brazos para que tú vengas y te aferres a Él. Pero cuando Él venga, será demasiado tarde. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo es el Dios de gloria que vino a rescatar a su pueblo con señales y portentos. Ustedes recuerdan Juan capítulo 1 versículo 14, cuando Juan describe de Jesús y dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús es el Dios glorioso. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él mostró su gloria en su mayor expresión. Así como Dios liberó de la esclavitud de los egipcios a su pueblo, Cristo también nos salvó de la esclavitud de nuestros pecados con señales. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? Hubo una oscuridad densa, la tierra tembló, el velo se rasgó en dos, hubo truenos. ¿No les recuerda el monte de Sinaí? Cristo es el Dios de gloria, que puede salvarnos de la ira de Dios, que viene por hacer justicia sobre sus enemigos. ¿Saben, hermanos? Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros merecíamos el juicio de Dios. Todos los que estamos aquí sentados, desde el más pequeño hasta el más grande, merecía el castigo y el juicio de Dios, porque Dios es justo y tú y yo hemos quebrantado su ley, sus mandamientos. Merecíamos morir al igual que los egipcios, merecíamos morir al igual que los babilonios. Pero ¿sabes? Este Dios derramó su ira e hizo justicia en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él como una esponja absorbió toda esa justicia que tenía que ser derramado sobre nosotros. Y Él nos perdonó. Él nos dio una vida nueva. Él nos dio la vida eterna. Si Dios con nosotros, dice ahora Pablo, ¿quién contra nosotros? Que venga la injusticia, que vengan las aflicciones, que venga la persecución. En Cristo no temeré. Eso es lo que Habacuc está viendo aquí con Dios. Y querido amigo, si tú no estás en Cristo, ven a Cristo, corre hacia Él, porque si no experimentarás el juicio de Dios. Ven a Cristo, porque Él es el Dios de gloria, que vencerá a todos sus enemigos y hará justicia perfecta. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la victoria del Dios de gloria sobre sus enemigos. Del versículo 11 al 15. Dios, hermanos, salvó en el pasado a su pueblo, mostrando su poder, mostrando que Él es soberano sobre toda la creación. Y miren lo que dice en el versículo 11. ¿Quién puede hacer lo que describe el versículo 11? El sol y la luna se paró en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgor, de tu fulgente lanza. Eso nos recuerda a Josué.
Cuando Josué estaba en una batalla, Dios intercedió parando el sol para que su pueblo salga victorioso. Josué capítulo 10, versículo 12 al 13. Y eso es lo que sucederá, dice. La victoria del Dios de gloria inicia, hermanos, destruyendo a sus enemigos. Miren el versículo 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Versículo 14. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Dios va donde sus enemigos y Él va a derramar su ira. Ahí en el versículo 12 dice, hollaste, y da la idea de pisar. Dios los va a pisar a todos sus enemigos. Dice, trillaste, y esta da la idea de desmenuzar, es como separar. Horadaste, dice, y eso da la idea de traspasar. Hermanos, esta es una destrucción terrible. Y eso porque Dios toma muy en serio el pecado. Hermanos, Dios ama. Pero porque Él ama, no puede dejar libre al malvado. No puede dejar libre al injusto. Dios tiene que hacer justicia para que sea saciada esa sed de justicia que cada uno de nosotros tenemos. En el capítulo 2, ustedes recuerdan que Habacuc describe la maldad de los babilonios que van a venir. Y Dios dice, ¡ay de esos hombres! Y les describe como ladrones, asesinos, borrachos, idólatras. Así eran estos hombres perversos que iban a destruir Judá. Pero aquí está describiendo que Dios no les va a dejar triunfar para siempre. Dios se va a revelar y los va a destruir. Por eso el autor a los Hebreos en el Nuevo Testamento dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Es terrible caer en las manos de un Dios airado. Este juicio será realmente terrible. El versículo 13, la segunda parte dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y aquí da la idea que Dios va a tener una victoria desde los preeminentes, desde aquellas naciones que parecen como una roca, parecen indestructibles. Dios los va a destruir. Faraón en su época era una nación grande, fuerte, poderosa. Nadie podía hacerle en contra. Pero cuando Dios liberó a su pueblo, ellos fueron avergonzados. Y eso es lo que sucederá en el futuro. Pero hermanos, aquí viene el consuelo. Todo esto que Dios va a hacer con sus enemigos, con aquellos que se rebelan contra Él constantemente, Dios lo va a hacer en favor de su pueblo. Miren el versículo 13, la primera parte. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Esta es una imagen de cómo Dios, el Dios de gloria, quien tiene victoria sobre sus enemigos, Él vendrá a rescatar. Él vendrá al cuidado y al rescate de su pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tenía la nación de Israel? ¿Qué tenía Judá para que Dios venga al rescate de ellos? ¿Qué tienes tú, mi hermano, para que Dios venga y rescate por ti? ¿Qué tenemos nosotros de bueno? Al igual que la nación de Israel, que Judá, no tenemos nada. Fue por la pura gracia de Dios. A Dios le plació, como dice Pablo en Efesios, salvar a su pueblo por el puro afecto de su voluntad.
pero Él vendrá a rescatar a su pueblo. En el versículo 15 nos muestra la victoria completa del Dios de gloria. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. La idea del mar en las Escrituras representa el caos. Es decir, Habacuc está diciendo que Dios estará por encima del caos. Nos muestra a un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, de todos los elementos de la creación. Nuevamente, cuando Israel estaba al frente de un mar y atrás estaban los enemigos, donde pareciera que ya no había salida, donde pareciera que todo estaba perdido, el Dios de gloria abrió el mar y con ese mismo mar destruyó a sus enemigos. Esa es la victoria gloriosa de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, vemos nuevamente que Dios siempre sale victorioso. Lo fue contra Faraón, lo fue contra los babilonios que iban a venir a Judá y lo será con todos sus enemigos en este mundo. Dios nunca va a perder, hermanos. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el ser más poderoso, más justo, más santo y amoroso. El entender eso, Habacuc fortaleció su fe. Y eso debe fortalecer, mi hermano, tu fe. ¿Por qué desesperarse en medio de las aflicciones? ¿Por qué desesperarse en medio de tanta injusticia? Decía en la introducción que las cosas están subiendo. Y los que no perciben un salario, podríamos decir, mucho, posiblemente ya estén pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y posiblemente estén pensando, voy a trabajar más entonces, para poder sostener. Hermanos, aquí está tu Dios, quien hará justicia en mi día. No importa que las personas hagan injusticias contra ti. ¿Para qué es de accionar con venganza? El apóstol Pablo nos dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios hará justicia y saldrá victorioso. No importa lo que haga, hermanos, este mundo. No importa lo que haga contra ti. Y si lo están haciendo contra ti, lo están haciendo contra el Señor. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Cristo sale al encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, todas las injusticias que experimentamos los hijos de Dios por estos hombres malvados que se rebelan contra Dios, es contra Él mismo. Lo hacen contra Dios. Y Dios hará justicia. Él saldrá victorioso. Hermanos, cuando todo parece estar perdido a nuestro alrededor, cuando las cosas malas parecen aumentar contra ti, es el momento donde tú debes ver al Dios de gloria en su victoria, para mostrarnos que Él es el Salvador. Habacuc está viendo, aunque vengan los babilonios, aunque nos lleven al exilio, aunque nos lleven de esclavos, aunque maten a nuestros familiares, nos quiten de todas nuestras posesiones, la mano de Dios está ahí y Él saldrá victorioso. ¿Sabes, querido hermano? Cristo es el Dios de gloria. Y su gloria se puede ver mucho más grande cuando Él resucitó. Todos sus enemigos, cuando murió en la cruz del Calvario, se estaban haciendo la burla de Él. Pero Él resucitó con victoria, venció la muerte.
Él es el Dios de gloria. Satanás estaban cantando victoria, pero cuando Cristo resucitó al tercer día, destruyó, despojó todos esos males de sus hijos. Y por eso Pablo pregunta en Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué puede separarnos de este Dios de gloria? Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso nuevamente, amigo, que tú rechazas a Cristo una y otra vez, ven a Cristo, aférrate a Él, humíllate pidiéndole perdón de tus pecados. Y Él te perdonará y estarás seguro con Él por toda la eternidad. Confía en Él. Eso nos lleva a nuestro tercer punto: la confianza del pueblo en el Dios de gloria. Habacuc describe lo que siente, porque lo que ahora está experimentando no es un sentimiento superficial. Ahora realmente él está cautivado por Dios. Él está asombrado. Él está en un shock. Su mente, su voluntad, su corazón ha sido completamente cautivado por Dios y dice: oí. Y miren, hermanos, cómo describe lo que él está haciendo. Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entre mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Ya no puede ni pronunciar palabras. Este Dios realmente es el Todopoderoso. Él es el glorioso, el majestuoso, el soberano. ¡Wow! Que nadie quedará libre de Él. Él hará justicia un día. Miren el versículo 16. La segunda parte dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus trompetas. Esto es, hermanos, realmente maravilloso. Habacuc está diciendo: que vengan los babilonios, que nos lleven al exilio. Yo esperaré quieto. Y esa palabra quieto da la idea de confianza. Que venga. No me interesa. Los babilonios iban a destruir después de un tiempo todo Judá. Hermanos, ¿no ven los tiempos que nosotros estamos viviendo? Cada vez más se está haciendo más difícil. Cada vez vemos feminicidios, infanticidios, políticos que no gobiernan con integridad este país, políticos corruptos. Hay injusticia a nuestro alrededor. Cada vez más hay ladrones. Ya no se puede sacar el celular en el auto, en la terminal, porque nos roban. Cada vez hay más mentirosos e engañadores. Y la iglesia no se queda atrás. Dentro de la iglesia también hay enemigos de Dios. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos y dijo que dentro de la iglesia habrá lobos rapaces vestidos de oveja. El apóstol Pablo dice que habrá hombres amadores de sí mismo. Habrá personas con una falsa piedad y engañarán a muchos dentro de la iglesia. Los enemigos de Dios están en todo lado. Pero miren, hermanos, Habacuc dice: yo esperaré quieto, descansaré en el juicio que Dios hará contra sus enemigos. En estas circunstancias debemos, hermanos, pedir a Dios que la realidad que nos rodea no nos quite el gozo ni la tranquilidad. Habacuc sabe que Dios hará justicia. Por eso su fe aumenta. Aumenta de tal manera, hermanos, que ya nada le interesa. Miren el versículo 17. Aunque las higueras no florezcan,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitados de la majada, y no haya vacas en el corral. Miren la reacción de Habacuc. Con todo lo que suceda a mi alrededor, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc está diciendo, aunque no tengan nada que comer, aunque no tengan nada de beber, aunque no haya nada, yo me gozo y me alegro en el Dios de mi salvación. Habacuc está pensando aquí, hermanos, en una de las consecuencias por la desobediencia a Dios. Porque el pueblo de Dios caminó en su propio razonamiento, se rebelaron contra Dios. Dios había hecho un pacto con la nación de Israel y le había dicho, si ustedes obedecen mis mandamientos, siempre tendrán que comer, siempre va a haber el sustento. Pero si ustedes desobedecen y caminan conforme a sus caminos, entonces voy a derramar un juicio. Y el juicio era que ellos no iban a tener comida. Habacuc es consciente. Judá se ha corrompido. El pueblo de Dios está adorando otros ídolos. Habacuc podría estar reclamando aquí, Señor, yo soy fiel a ti. Ellos son los que se rebelaron contra ti. ¿Por qué yo más tengo que sufrir de hambre? Pero Habacuc no dice eso aquí. Aunque no tenga que comer, no importa lo que venga, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Hermanos, la forma como yo creo en Dios, así voy a responder a las situaciones, a las circunstancias. Habacuc en este momento conoce a este Dios, que es poderoso, que es soberano. Y Habacuc entiende que, aunque las cosas no vayan bien, aunque todo esté en contra del pueblo de Dios, él dice, yo descansaré en el Dios de mi salvación. Querido hermano, yo te pregunto, ¿cómo tú reaccionas frente a las circunstancias difíciles? Lo que va a pasar en nuestro país posiblemente sea lo que Habacuc nos está describiendo. Al año son las elecciones y ya hemos experimentado por la historia que en cada elección hay conflictos. Ustedes han experimentado las verduras, las frutas, los víveres están subiendo cada vez más. Pero ¿cómo tú reaccionas frente a esa situación? Puedes decir igual que Habacuc, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Querido hermano, es el Dios de gloria, el soberano que tiene el control de todas las cosas. ¿Crees en este Dios? ¿Crees que este Dios puede sostenernos? Y no solamente eso, hermano, mira el versículo 19. Uno podría decirlo, ¿ve? Habacuc en sus fuerzas está confiando en Dios, porque ha entendido. Entonces yo también puedo hacerlo. Pero Habacuc dice en el versículo 19, que Dios es quien lo sostiene, que Dios es quien capacita para soportar esos momentos difíciles. Dice el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y de mis alturas me hace andar. Habacuc dice, es Dios quien me da la fuerza y la confianza para soportar lo que va a venir. Es Dios, hermano, quien fortalece. Hay veces queremos confiar en nuestra propia fuerza. Dios es la fuente inagotable de fuerza para nosotros.
para poder soportar con paciencia las aflicciones y mantenernos con gozo y con alegría. Es Dios quien nos manda aquello. Habacuc termina al final con unas palabras que no son menos importantes. Creo que en la lectura tampoco se leyó esa parte. Dice al final al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Al final se dirige a Habacuc, aquel que iba a cantar, aquel que iba a dirigir a través de este himno. Este es el jefe de los cantores, quien iba a pronunciar una y otra vez estas palabras que Habacuc escribió, porque este es un himno. Y este himno, hermanos, Israel lo cantaba constantemente. ¿Saben? Cuando los babilonios vino a Judá y destruyeron todo, y a muchos los llevaron al exilio, Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero ellos, ¿cómo iban a soportar toda esa tragedia? Este himno iban a cantar en medio de ese exilio, una y otra vez, una y otra vez. Esto es por un tiempo. El Dios soberano vendrá con juicio. Él nos rescatará, Él nos librará. Esto iba a ser un recordatorio para la nación de Israel constantemente. Ellos iban a cantar una y otra vez. Dios manifestará su gloria, vendrá con poder, vendrá con ira, con justicia y saldrá victorioso sobre sus enemigos. Nadie quedará impune, todos pagarán conforme a sus obras, pero en ese momento, en medio de esa aflicción, el pueblo saldrá victorioso. Por tanto, dice Habacuc, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Querido hermano, al igual que Habacuc, ahora que hemos experimentado la salvación de Dios a través de Jesucristo, igual que Habacuc podemos decir, no importa lo que venga, me pueden hacer daño, pueden hablar en contra de mí, pueden darme la espalda, pueden hacer injusticia contra mí. Yo me gozo en el Dios de mi salvación, quien es mi Cristo, porque Él murió y se suscitó, y Él vendrá a juzgar a todos sus enemigos y nos librará. Querido hermano, tú puedes decir por la fe en este Dios, no importa que no haya nada que comer, no importa si pierdo mis posesiones, no importa si viene una hambruna a nuestro país, no importa si el ladrón se lleva todo lo que tengo en casa, no importa si el día de mañana el médico me diagnostique una enfermedad terminal, no importa. Podemos decir, Cristo es el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza y me gozo y me alegro en Él. Las situaciones adversas ya no son un obstáculo para el Hijo de Dios. Eso es vivir de manera sobrenatural, hermano. Mientras el mundo está afanado en todas estas cosas, desgastando su poca vida que Dios le ha dado en todas las cosas del mundo, el Hijo de Dios vive distinto. En medio de la aflicción, el Hijo de Dios puede alegrarse y confiar en el Dios de su salvación. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, mas el justo
aquel que ha sido justificado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, vivirá por la fe. En medio de la adversidad podemos vivir confiando en Cristo, quien es nuestro Salvador. Saben, hermanos, nosotros tenemos todavía algo mucho más, mucho mejor de lo que Habacuc experimentó en el exilio. Habacuc nos describe en el versículo 17 que por causa de esa invasión de los babilonios no tendrán nada. Realmente sufrirán en carne y hueso. Pero sabes, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6 que Él se va a encargar siempre de dar el alimento, y qué beber, y qué vestir. Él se encargará de eso. ¿Cuánto más, hermanos, no debemos confiar en el Dios de gloria, quien es nuestro Señor Jesucristo? Cristo, hermano, es el Todopoderoso. Cristo es el soberano. Es el Señor de todo el universo. Y tú y yo somos su pueblo. Vendrá a socorrernos. ¿A qué temerle en este mundo? Un día Él volverá y nos llevará juntamente con Él. ¿Sabes? Cuando estemos delante de este Dios, que en medio de la adversidad nos sostuvo, todas las injusticias que tú has experimentado en este mundo, querido hermano, todo lo que el mundo ha hecho con el pueblo de Dios, simplemente será un recuerdo en el pasado. Cristo volverá. Cristo volverá por ti, querido hermano. Fortalece tu fe en Él. Y quisiera que puedas leer juntamente conmigo, hermano, el versículo 17 al 19. Y léelo. Lee estos pasajes, hermano, como si Dios te estuviera hablando a ti. Y pídele a Dios que Él ponga esta convicción en tu corazón. Leamos todos el versículo 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los ladrones no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la mojada, y no haya vacas en los corrales. Hermano, eleva tu voz al igual que Habacuc. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos ahora.